Enumere las articulaciones. Tenemos la articulación femororotuliana y la articulación eh, patelotibial. Esa es la misma. La patelofemoral es lo mismo que femorotibial. Perdón, que femoropatelar. Es entre el fémur y la tibia, ¿no? Sería femorotibial. Tenemos dos articulaciones, ¿sí? Ya. Andrea Martínez. La señorita Andrea Martínez, por favor. Sí, doctor, presente. Ya, ¿qué se inserta en el polo superior de la rótula? Perdón, ¿qué se inserta en el polo? ¿Qué se inserta en el polo superior de la rótula? ¿Qué tendón? Ya, para ser más práctico. Bueno, ahí tenemos en la parte superior de la rótula, tenemos que se inserta, o sea, el tendón me dice, no será el Sí, sí, tendón del cuádriceps. exactamente, el tendón del cuádriceps nomás. Ya, sí. El señor José Rodríguez. ¿De dónde a dónde va de las inserciones del tendón rotuliano? Inserciones del tendón rotuliano. ¿Se encuentra David Rodríguez, por favor? Doc, disculpe, no sé si es José o Brian Rodríguez porque... Tenga la bondad. José Rodríguez, por favor. Doc, porque el chico José Rodríguez me dijo que tuvo un problema en la familia y que iba a poder conectarse un poquito más tarde. Ya, bueno, de todas maneras tiene atraso ya. Entonces, Brian Rodríguez, por favor, entonces. Brian Rodríguez, ¿se encuentra? Sí, dígame, doc. Ya, lo mismo, la inserción, ¿de dónde a dónde va el tendón rotuliano? Inserciones del tendón rotuliano, o ligamento rotuliano, que ya están también nombrando en los últimos, en los libros. Iba desde la parte más inferior de la rótula a la parte más superior y anterior de la tibia. No tanto, tiene que ser exacto exacto en la, ya, alguien que le ayude, a ver, Mauro Silva. Señor Mauro Silva, ¿sí se encuentra? Sí, buenas noches, Doc. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Igual yo tengo entendido que va desde la parte inferior de la rótula hasta la parte superior de la tibia, a la parte superior anterior de la tibia. Tiene inserciones precisas. A ver, que me ayude, por favor, Estefanía Vargas. La inserción del tendón rotuliano, o ligamento rotuliano. ¿Se encuentra Estefanía Vargas, por favor? Estefanía Vargas. Toaquisa Jessica, por favor, si puede ayudarnos con la inserción del tendón rotuliano. Toaquisa Jessica, ¿se encuentra? Ausente. Jennifer Vargas, por favor. La señorita Jennifer Vargas, ¿se encuentra? Ausente. Diego Sarabia. Muy buenas tardes, Sí, Doc. doctor. Dígame, Doc. Tenga las inserciones del tendón rotuliano. A ver, este va desde la parte inferior de la rótula y se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Exactamente. Bueno, las inserciones en las rodillas tienen que ser precisas, ¿no? Se inserta en el polo inferior de la rótula, el tendón rotuliano o ligamento rotuliano, y se inserta en la tuberosidad tibial. ¿Por qué razón? Porque aquí se presentan enfermedades, ¿no? La tendinitis rotuliana, que se presenta en el polo inferior de la rótula, es muy frecuente en los deportistas, inclusive en la gente que trabaja sentada mucho tiempo. Y en los jóvenes, en cambio, se produce la epifisitis a nivel de la tuberosidad tibial. Entonces, sí, entonces
Entonces es muy importante saber las inserciones precisas donde ustedes tienen que palpar para determinar si hay o no hay una tendinitis, ¿no? Que es frecuente. Bueno, con estas preguntas vamos a dar inicio y luego continuaremos cuando hablemos del ligamento haciendo otras preguntas, ¿no? Doctor, bueno, estas preguntas... Perdón. Doctor, buenas tardes. Soy Freddy Dueñas. Disculpe, doctor, no pude conectarme porque tuve problemas de conexión. Mi hermano está dando un examen en este momento de su otra universidad. Por eso era que no tuve problemas de conexión, doctor. Perdón. ¿Qué nombre es usted? Freddy Dueñas, doctor. Ya, no se preocupe, ya le hago una otra pregunta cuando sigamos a... Bueno, el día de hoy vamos a revisar el síndrome femoropatelar, que también lo llaman, inclusive en el CIE-10 está como condromalacia rotuliana. El síndrome femoropatelar no es más que una afectación del cartílago hialino de la superficie articular, especialmente de la articulación patelofemoral. Por eso habíamos hecho la pregunta que en la rodilla tenemos dos articulaciones, la articulación de la patela o rótula que se inserta con la tróclea femoral y la articulación entre el fémur y la tibia, ¿sí? Que es la articulación más grande. Entonces, este síndrome femoropatelar no es más que una afectación del cartílago, o sea, una lesión del cartílago hialino a nivel de la rótula y también de la tróclea femoral puede ser, pero especialmente se refiere a la patela, ¿no? A las afectaciones del cartílago de la patela. Bueno, el síndrome patelofemoral es un conjunto de signos y síntomas que revelan una anormalidad en el funcionamiento de la articulación, justo de la patela con el fémur. También se lo ha llamado como síndrome doloroso rotuliano, ¿no? Cuando existe una alteración en la alineación de la rótula o en la forma de la superficie de la articulación, tanto del fémur como la rótula, se produce una sobrecarga en el cartílago de la rótula, ¿no? Generalmente estas alteraciones en la patelofemoral se presentan, ¿no? En muchas personas donde hay alteraciones en la anatomía, prácticamente son alteraciones prácticamente congénitas, tanto de la tróclea femoral como de la rótula, ¿no? Entonces eso da que sobrecarga en el cartílago hialino, ¿sí? Generalmente lo que habíamos dicho, ¿no? Hay alteraciones degenerativas en el cartílago hialino y es frecuente en personas jóvenes, en deportistas, inclusive jóvenes, en estudiantes, se presentan esta patología. Ya. En cuanto a la anatomía, pienso que ya hemos revisado, pero la articulación patelofemoral está determinada por la estructura rotuliana y troclear, o sea, la articulación, ¿no? También determina aquí la dirección de las fibras musculares longitudinales, tanto el vasto interno como el vasto externo llegan a cada lado de la rótula, ¿no? Y se convierte prácticamente en el retináculo lateral y medial, o también llamado en algunos libros como alerones, ¿sí? Alerón rotuliano externo o alerón rotuliano interno, ¿sí? Y también por los trastornos torsionales, tanto femoral y tibial. El fémur tiene normalmente digamos, una anteversión de 14 grados entre el cuello femoral y los cóndilos, ¿no? Eso es lo normal. Bueno, aquí tenemos una imagen radiográfica en la que está indicando la articulación, ¿no? Aquí tenemos la articulación entre la patela y la tróclea femoral. Entonces, generalmente esta enfermedad afecta aquí, a este nivel, a nivel del cartílago articular de la rótula, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta articulación y la otra articulación que habíamos indicado, que vamos a ver cuando hablemos de artrosis entre el fémur y la tibia, ¿sí? Esta radiografía generalmente es tomada a 30 grados de flexión. Pueden mirar aquí, esta línea aquí más radiopaca, prácticamente es la proyección del intercóndilo, ¿no? De la superficie intercondilia del fémur. Bueno, normalmente al iniciar la flexión de la rodilla, la rótula sufre una desviación hacia el lado externo y hacia arriba. Esto generalmente por la tensión del tendón del cuádriceps que se inserta en el polo superior de la rótula, ¿sí? Entonces, al flexionar la rodilla, normalmente la rótula se desplaza un poco hacia lateral, ¿sí? Bueno, cuando la rodilla está extendida, prácticamente no hay contacto de las carillas rotulianas con la tróclea femoral. Mientras más flexionada está la rodilla, hay contacto entre la patela y la tróclea femoral, ¿sí?
Bueno, el ángulo Q, generalmente ya vamos a ver el ángulo Q cómo se mide. Normalmente mide 15 grados, ¿no? Más de 20 grados se considera como anormal. Esto sirve para ver la alineación del sistema extensor de la rodilla, ¿sí? Vamos a ver aquí. Aquí tenemos el ángulo Q. Aquí tenemos la rótula, ¿no? La rótula, aquí está insertando en el polo superior el tendón del cuádriceps. Acá tendremos el tendón rotuliano, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos el vasto interno, el vasto externo, y lo que continúa con las expansiones a cada lado de la rótula tenemos los alerones rotulianos, tanto el alerón interno como el alerón externo, ¿sí? Entonces, ¿cómo trazamos el ángulo Q? El ángulo Q trazamos desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el centro de la rótula, aquí, o patela, ¿no? Centro de la patela, esta línea, de la espina ilíaca anterosuperior hasta el centro de la patela. Y una línea que va desde la tuberosidad tibial, ¿no? Y pasa por el centro de la rótula y sigue hacia arriba. Este ángulo es el ángulo Q, que es lo normal hasta 15 grados, ¿sí? Bueno, si es que tienen alguna pregunta en relación alguna duda al trazo de este ángulo, del ángulo Q, por favor me avisan, ¿no? Para repetir. No, disculpe, ¿cómo sacábamos del ángulo? ¿Era desde la espina ilíaca anterosuperior al centro de la patela y el otro? Hasta aquí, ¿no? Esta línea. El otro es desde la tuberosidad tibial, una línea recta hacia el centro de la patela y que sigue hacia arriba, ¿sí? Así. Pasa por el centro de la patela y se proyecta hacia arriba. Este es el ángulo Q, ¿sí? Que pasado 20 grados se considera como patológico. Bueno, aquí tenemos la clasificación de Merchan del síndrome femoropatelar, el uno que se refiere como causas al trauma, ¿no? Trauma repetitivo. Lo que habíamos indicado, las alteraciones anatómicas de las carillas articulares, ¿sí? Las displasias patelofemorales, o sea, la alteración de la anatomía de las carillas, ¿no? De las carillas articulares. Aquí tenemos el síndrome de compresión lateral rotuliana, tenemos la subluxación crónica de la rótula, tenemos la luxación recidivante de la rótula y la luxación crónica de la rótula. Miren, todas estas patologías pueden presentarse por una alteración de la anatomía entre las carillas rotulianas y la tróclea femoral, ¿no? Es hereditario en algunas familias, tienen alteraciones en la anatomía, por ejemplo, tienen deformación de la tróclea femoral que hace que se presenten estas lesiones, ¿no? ¿Sí? Ya, la condromalacia rotuliana idiopática, la osteocondritis disecante, para nombrar las plicas sinoviales. Bueno, en cuanto a la sintomatología, ¿no? Prácticamente el paciente consulta, primera vez es un paciente adolescente, joven, que consulta por un dolor, que generalmente es espontáneo, referido alrededor de la rótula, ¿no? Alrededor de la rótula o patela, ¿sí? También se refiere que hay un dolor en la región anteromedial de la rodilla, ¿sí? Que se manifiesta a diferentes grados de flexión dependiendo del área del cartílago lesionado, sobre todo al subir y bajar escaleras, ¿no? Es frecuente el dolor al estar en la posición de sentado, en la posición de cuclillas y luego también de la actividad deportiva, ¿sí? Entonces, el dolor con inestabilidad rotuliana evidencia una alteración del ajuste femoropatelar y hay, digamos, hay algunas inestabilidades, ¿no? Que hay que diferenciarle. A veces el paciente dice que se siente como que le falsea la rodilla, pero que hay que diferenciar de las lesiones ligamentarias, ¿sí? Puede haber falsos bloqueos agudos, puede haber crepitación, ¿no? La crepitación es frecuente en esta patología. Entonces, en definitiva, lo que el paciente refiere es que tiene un dolor en las carillas rotulianas o alrededor de la rótula, ¿sí? Son pacientes realmente jóvenes, luego de una práctica deportiva, como manifiesta. Bueno, el diagnóstico no es difícil, no es difícil de esta patología. El examen físico hacemos del paciente en posición de pie, puede ser en posición sentada para ver la altura de la rótula y también podemos ver la fuerza del cuádriceps. En la posición de acostado podemos medir el ángulo Q y el signo del cepillo, ¿no? El signo del cepillo no es más que sujetamos la rótula con nuestras manos y desplazamos la rótula presionando contra la tróclea femoral, desplazamos la rótula en sentido transversal, ¿no? Tanto de interno a externo, hacemos presión
Y es positivo cuando el paciente siente dolor en sus carillas rotulianas. Este es el signo del cepillo transversal y también el signo del cepillo longitudinal. Entonces, desplazamos la rótula de adentro hacia afuera y también desplazamos la rótula de arriba hacia abajo, presionando contra la tróclea femoral. Este es el signo del cepillo, ¿sí? Podemos también hacer este desplazamiento, palpar prácticamente o escuchar crepitaciones, ¿sí? El síndrome de aprensión no es más que flexionar la rodilla y presionar la rótula contra la tróclea femoral. Igual es otro signo para diagnosticar alteraciones de la patela femoral, ¿sí? Y el signo de cuclillas no es pues que se le hace al paciente arrodillar, que se ponga en cuclillas, que arrodilla y el paciente siente algún dolor en su articulación patelofemoral, ¿sí? Estos son los signos principales prácticamente para diagnosticar esta patología, ¿no? Hay un signo de que se le hace que contracture la rodilla y se desplaza la rótula hacia abajo, ¿no? Ese es el signo de Solen. Es positivo cuando el paciente siente dolor en sus carillas rotulianas. Esos son los signos, tanto la clínica como el examen físico, para diagnosticar el síndrome femoropatelar. Vamos a concluir el diagnóstico, digamos, haciendo una imagen radiográfica, una radiografía en la posición AP, y la lateral generalmente se realiza a 30 grados de flexión, ¿sí? Es importante realizar las radiografías axiales de la rótula a 60 y 90 grados, ¿sí? Cuando tenemos esas displasias o hipotrofias de las alteraciones anatómicas, nos pueden ayudar una tomografía, ¿sí? Y en algunos casos se lo hace el diagnóstico por vía artroscópica, ¿sí? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta en relación al síndrome femoropatelar o también llamado en algunos libros como condromalacia rotuliana. Una pregunta, sí. Las proyecciones axiales de 60-90 grados, ¿cuándo se usan? Ya, justo está indicado solicitar en este tipo de patología. Es de ayuda para el diagnóstico del síndrome femoropatelar. O sea, cuando tengamos un paciente con un dolor, con una sospecha del síndrome femoropatelar, hay que solicitar una P de rodilla y en posición de decúbito, ¿no? Y una lateral de rodilla igual en decúbito a 30 grados de flexión y las axiales de rótula a 60 y 90 grados. ¿Sí? Ese es los exámenes de imagen completos. ¿Sí? Ya. Ahora, este es un gráfico en el que vamos a demostrar una radiografía lateral a 30 grados de flexión. ¿Para qué nos sirve la radiografía a 30 grados de flexión? Nos sirve aquí tenemos esta línea de Blumenstahl, lo que habíamos indicado en la radiografía, que es la zona radio opaca, la proyección del intercóndilo, ¿no? Del intercóndilo del fémur distal, ¿no? Tiene que coincidir con el polo inferior de la rótula, ¿sí? Para ver si es que la rótula es alta o es baja, ¿no? O está bien ubicada. Esta es la línea de Blumenstahl, ¿sí? Vamos a ver una radiografía, ¿ya? Aquí tenemos la articulación patelofemoral a 30 grados de flexión. Esta zona radiopaca es la proyección del intercóndilo, ¿sí? De aquí, entre el cóndilo externo y el cóndilo interno del fémur, ¿sí? Entonces, esta línea generalmente tiene que coincidir, como pueden mirar ustedes, si proyectan aquí, trazan la línea con el polo inferior de la rótula, ¿sí? Para eso nos sirve esta radiografía, para ver más o menos la ubicación de la rótula, ¿sí? Miren en las radiografías axiales qué líneas podemos trazar. Esto yo no les quiero complicar, solo les voy a poner como un ejemplo, tampoco les voy a hacer alguna pregunta del examen, ¿no? Pero miren aquí en la radiografía a 90 grados de flexión, miren ustedes lo que podemos ver, las carillas rotulianas, debemos ver aquí la tróclea y las líneas que vamos a trazar. Miren, el ángulo patelofemoral lateral, una línea que pasa por la parte más elevada de la tróclea femoral y otra que pasa por la carilla medial rotuliana o patela, ¿no? ¿Sí? Miren este ángulo, el ángulo AB generalmente mira hacia el lado externo. Cuando hay alteraciones de la anatomía, miren cómo se invierte este ángulo. Y así una cantidad de ángulos que ya prácticamente es de su especialidad, como pueden mirar aquí, una cantidad de ángulos que se puede trazar. Entonces, pero eso es más de su especialidad. Ya, eso en cuanto a
al síndrome femoropatelar. Vamos a revisar el tratamiento, ¿sí? El tratamiento se indica que puede ser conservador, dice, generalmente para ir a un tratamiento quirúrgico siempre hay que intentar primero dar antiinflamatorios, hacer fisioterapia, fortalecimiento del cuádriceps, ¿no? Y bueno, si con eso no cede, habrá que proceder a realizar el tratamiento quirúrgico y dependiendo del diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Generalmente cuando el paciente tiene cuando el paciente tiene una rótula que no presenta su luxación crónica o luxación, solo hay dolor a nivel del cartílago articular, generalmente, y no cede con el tratamiento conservador como se manifiesta aquí, que es de 3 a 6 meses, se procede a realizar una liberación del alerón externo para evitar la compresión de la rótula contra la tróquea femoral. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por vía artroscópica o por vía abierta, ¿no? El tratamiento es sencillo, se libera el alerón externo, o sea, se le corta el alerón externo y nada más, y si es por vía artroscópica, solo se corta el alerón externo y nada más. Ese es el tratamiento, ¿no? Para liberar el alerón. Si se hace por vía abierta, generalmente igual se secciona el alerón externo y se sutura el tejido subcutáneo y la piel. Es el tratamiento muy frecuente en el síndrome femoropatelar, ¿sí? En cuanto al tratamiento quirúrgico. Ya. Sigamos con el tratamiento. Miren aquí, la liberación artroscópica del retináculo externo o alerón externo, ¿no? O alerón externo, que da lo mismo, ¿no? Se lo realiza en el síndrome de compresión rotuliana externa, lo que yo les manifesté, ¿sí? Que generalmente va acompañada de una lesión del cartílago, ¿no? Como dice con romalacia, ¿sí? Ya. Es en cuanto a un tratamiento. Ya. La liberación artroscópica del retináculo externo o alerón externo, más plicatura del interno, para evitar que la rótula no se desplace, ¿no? Hacia el lado externo, prácticamente se realiza esto, la liberación del retináculo externo. ¿En qué se realiza? En estos casos, subluxación crónica de la rótula. Entonces, en la subluxación crónica de la rótula está indicado, miren ustedes, liberar el alerón externo y plicar el alerón interno. O sea, coger puntos de plicatura en el alerón interno, ¿sí? En cuanto en la subluxación o en la luxación recidivante de la rótula, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas rótulas flexionan, hay pacientes que flexionan la rodilla y se desplaza la rótula hacia afuera, se luxa la rótula. Esa es la luxación recidivante. Aquí sí hacemos la plastia que se llama del ligamento patelofemoral medial. Le vamos a explicar brevemente cómo se hace esta plastia, ¿no? Generalmente esta plastia en el lado interno de la rótula tenemos este ligamento, ¿no? Es el ligamento patelofemoral medial, ¿sí? Miren, en la rodilla tenemos cualquier cantidad de ligamentos accesorios, ¿no? Entonces, pero este ligamento patelofemoral medial, vamos a ver cómo se hace la plastia, ¿ya? Otro tratamiento dice, se agrega la transposición de la tuberosidad anterior de la tibia. Cuando la tuberosidad tibial de la tibia está desplazada hacia afuera, se le hace una osteotomía de la tuberosidad tibial anterior y se le lleva y se le pone en el sitio donde quede alineado y se le fija con un tornillo, ¿no? Entonces miren ustedes ya los tratamientos quirúrgicos dependiendo de las alteraciones anatómicas que se tenga a nivel de esta articulación, ¿sí? Ya. No. Sí. Oh, disculpe, la osteotomía dijo cuando estaba la rótula desplazada hacia afuera, ¿verdad? Sí. Aquí le pongo un ejemplo. Miren, hay pacientes que tienen una deformación en valgo, o de hecho, la deformación de esta tuberosidad como que está por acá, ¿no? Al lado externo. Entonces, se le hace una osteotomía aquí en la rótula, ¿sí? Perdón, en la tuberosidad tibial. Aquí se le hace una osteotomía y se le traslada, se le pone aquí en la alineación, ¿no? En el eje, y se le fija con un tornillo, ¿no? Esto de corregir el sistema extensor, el mal alineamiento, ¿no? Va a solucionar la patología que se presenta en el cartílago y al lino de la rótula, ¿sí? A eso se llama la osteotomía de la tuberosidad anterior de la tibia, por eso dice acá arriba, dice el TAT. Esto significa la transposición de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Ya, no sé si está claro. ¿Sí estamos claros con este problema? En cuanto a Sí, Doc.
Ya. Bueno, vamos a explicar brevemente en qué consiste la aplastia del ligamento patelofemoral medial, ¿no? Aquí tenemos la rótula, aquí está el tendón rotuliano, aquí tenemos el tendón del cuádriceps, ¿no? Entonces, esta rodilla, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Ya, dice, con tendones isquiotibiales se puede hacer esta aplastia se puede hacer con los tendones isquiotibiales o con el tendón del cuádriceps, ¿no? Los tendones isquiotibiales tenemos por aquí, ¿no? Creo que habían indicado ustedes, sartorio, gracilis y semitendinoso. De aquí se saca el tendón del semitendinoso y se puede hacer la aplastia. Pero vamos a hacer lo más sencillo, esta técnica con el tendón del cuádriceps. Entonces, esta rótula, al flexionar la rodilla, generalmente cae al lado externo, se luxa al lado externo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un reforzamiento aquí en el lado interno, ¿no es cierto? Para que la rótula no se luxe. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí se libera un flap del tendón rotuliano hacia arriba, así, de 1 centímetro, más o menos de unos 8 centímetros hacia arriba, así, y que se libera este flap. En la parte media del tendón del cuádriceps. Queda insertado la base de este flap aquí, en el polo superior de la rótula, ¿no? Queda insertado. Entonces, se coge este flap y se traslada aquí al cóndilo interno. El cóndilo interno del fémur, a este nivel. En el cóndilo interno del fémur se hace un túnel donde se introduce esta parte del tendón, ¿sí? Se introduce y se fija con un tornillo que se llama biodegradable, ¿sí? Se introduce aquí, se fija, y esto va a evitar que la rótula se vaya hacia afuera, ¿sí? Es la cirugía rapidísima, claro, es abierta, ¿no? Es rapidísima y luego del postoperatorio solo se necesita un vendaje, no necesita ni movilizarse, y a los pocos días inclusive el paciente ya se le hace caminar, ¿sí? Esta es la técnica que se llama la aplastia del ligamento patelofemoral medial, ¿sí? Con el tendón del cuádriceps. Bueno, no sé si es que está claro en cuanto a esta técnica que, como digo, es bastante fácil de realizarlo. Bueno, esto en cuanto al síndrome femoropatelar. Vamos a continuar con artrosis de la rodilla. Ya habíamos revisado lo que es artrosis de la cadera. Hay ciertas indicaciones que son muy parecidas en cuanto al protocolo preoperatorio, a las interconsultas, a los exámenes de laboratorio. Son muy parecidos lo que se hace igual en la rodilla para hacer el reemplazo, generalmente el reemplazo o la prótesis de rodilla. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la gonartrosis de la rodilla, ¿sí? Para hacernos un acuerdo, la gonartrosis de la rodilla es la artrosis más frecuente de todas las articulaciones, ¿sí? Seguido por la articulación de la cadera y el resto de articulaciones, ¿no? Puede haber artrosis en las articulaciones de las manos, en el codo, en el hombro, en la columna vertebral, ¿no? ¿Sí? Entonces, la artrosis o gonartrosis es la más frecuente, es en la rodilla, ¿sí? Entonces, no es más que la gonartrosis de la rodilla o artrosis se define como la enfermedad degenerativa no inflamatoria que se produce por desgaste del cartílago de la articulación de la rodilla. Entonces, ¿qué incluye esto? Que se afecta a las dos articulaciones, ¿sí? Generalmente se afecta a las dos articulaciones en una gonartrosis total, ¿sí? Afecta a la patelofemoral y se afecta la articulación entre la tibia y el fémur. Si bien es cierto, sí hay artrosis, digamos, aislada, que es la artrosis de la patelofemoral, ¿sí? La patelofemoral, sí se dan los casos, pero la mayoría de pacientes de edad o de mayoría de pacientes presentan desgaste del cartílago articular de estas dos articulaciones, ¿sí? Cuando hay un desgaste por ejemplo, solo de la patelofemoral, habrá que poner una prótesis solo a este nivel, ¿sí? Cuando ya hay un desgaste avanzado, ¿no? Pero avanzado, ¿sí? Bueno, la causa exacta del origen se desconoce, ¿no? Pero hay factores que se consideran predisponentes, incluyendo el traumatismo, la edad, la predisposición congénita y la obesidad. La osteoartritis se inicia cuando el cartílago articular comienza a desgastarse, ¿no? Esto disminuye la capacidad del cartílago para trabajar como un amortiguador y así reducir el impacto de la tensión de las articulaciones. Sí, en algunas partes del cartílago articular puede llegar a desaparecer, permitiendo que las superficies óseas se pongan en contacto,
¿sí? Bueno, vamos a ver las causas, igual continuamos, ¿no? Con causas de la artrosis o gonartrosis de rodilla. El trauma durante actividades deportivas y recreativas, sobrecarga por trabajos físicos o trabajo físico que se manifiesta duro, ¿no? Pacientes que caminan largas distancias, pacientes que trabajan alzando pesos, pueden ser una predisposición, una sobrecarga, ¿no? O personas que se han forzado mucho igual en el deporte, ¿sí? Las deformaciones congénitas de la articulación, las deformaciones del geno var o el geno valgo son predisponentes a la gonartrosis. Especialmente tenemos más geno varo, ¿no? El geno varo, tenemos muchas personas con geno varo que evolucionan a la artrosis, ¿sí? Trastornos metabólicos y también el sobrepeso también es un factor predisponente o causante de artrosis, ¿no? Bueno, también causas generales, por ejemplo, el reumatismo articular, causas degenerativas o osteoartritis, postraumática que habíamos indicado, y la incluida por complejos inmunes, ¿no? Otras causas, ya, deformaciones angulares ya habíamos indicado, el geno varo, el geno valgo, las lesiones ligamentarias de la rodilla que no son tratadas, especialmente las lesiones del cruzado anterior y posterior que no son tratadas a tiempo o que se dejan por años, esos llevan también a la artrosis, ¿sí? La extirpación del menisco, la meniscectomía total, quedan con rodillas que son incongruentes, también son causales de artrosis de la rodilla, ¿sí? Las fracturas comminutas intraarticulares, las luxaciones, también son causas de artrosis. Las artritis sépticas, en el caso de los procesos infecciosos, el uso de corticoides también son causales de llevar a la artrosis de la rodilla, ¿sí? Esto para manifestar digamos, las causas y factores predisponentes más importantes, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de las características clínicas, ¿no? Generalmente, el dolor articular que se presenta con la deambulación, ¿sí? Lo típico del dolor que se presenta en la rodilla cuando el paciente o la persona está caminando, ¿no? Se manifiesta rigidez matinal de más de 30 minutos de duración, inestabilidad articular, ¿no? Y pérdida, digamos, pérdida de la función, ¿sí? Bueno, estos son los síntomas que generalmente el paciente manifiesta, ¿no? En cuanto a los síntomas, el paciente generalmente, conforme va avanzando su desgaste articular, el paciente tiene mucho dolor al caminar, inclusive tiene una marcha disbásica, ¿no? Por el dolor, ¿sí? Eso en cuanto a las manifestaciones clínicas. Generalmente, estos pacientes, cuando nosotros examinamos, generalmente, inclusive no tienen dolor al hacer la flexoextensión en muchos pacientes, ¿no? Y tampoco está afectado mayormente los arcos de movilidad pasiva. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en la artrosis de la rodilla. Hay que preguntar que el paciente presenta dolor cuando está caminando, ¿sí? En cuanto a los signos, podemos tener examinamos al paciente en posición de pie para ver si tiene alguna deformación en valgo o en varo, para ver si tiene alguna deformación, aumento de volumen, o a veces las prominencias óseas, ¿no? Deformaciones de las prominencias óseas, ¿sí? Como había indicado, la limitación de los rangos de movimientos activos en posición así en decúbito no se afectan mayormente, ¿no? Hay poca disminución del arco de movilidad, en este caso la flexoextensión, ¿sí? Puede haber crepitación, con frecuencia hay crepitación a la flexoextensión, ¿sí? Dolor con el movimiento, como ya hemos indicado, en decúbito, supino, muchos de los pacientes no se quejan de dolor, ¿sí? Pero la crepitación es bastante frecuente, ¿no? Sí, examinamos también a ver si hay deformación articular, lo que habíamos indicado, ¿sí? Bueno, lo que se quejan de estos pacientes es que tienen la sensación de inestabilidad, ¿no? Que las rodillas les falsean cuando caminan, ¿sí? Y especialmente cuando suben y bajan escaleras o gradas, ¿no? ¿Sí? Los pacientes tienden a evitar el movimiento o a la carga de la rodilla lesionada, ¿no? Lo que a la larga va a debilitar con un debilitamiento, digamos, de la musculatura, ¿no? Atrofia de los puede haber un poco de atrofia del cuádriceps y especialmente de los bastos, ¿sí? Especialmente de los bastos. Al examen físico debe incluir una evaluación cuidadosa de la articulación afectada, de los tejidos blandos periarticulares y de las bursas, ¿no?
Muy importante aquí hacer el diagnóstico diferencial, palpar si el paciente tiene dolor en el polo inferior de la rótula, en el polo superior de la rótula, sí, también palpar las carillas rotulianas, y palpar también los tendones de la pata de ganso para ver si tiene algún problema de tendinitis, palpar el tensor de la fascia lata en la parte lateral de la rodilla que se inserta en el tubérculo de Legerdi. Entonces, esto hay que palpar para ver si se trata de algún problema de tendinitis, ¿no? Y la bursa prerotuliana que también tenemos a veces en la cara anterior de la rótula, ¿sí? Esto en cuanto a la sintomatología, ¿sí? No sé si hay preguntas en cuanto a las manifestaciones clínicas, luego para continuar con las imágenes radiográficas. Por la clínica, ¿hay algo que me pueda diferenciar la artrosis de la rodilla del síndrome femoropatelar? Ya. Generalmente el paciente que tiene síndrome femoral es un paciente joven, ¿sí? Es la primera indicación. Y el paciente que tiene síndrome femoropatelar sí tiene buena movilidad de la rótula, ¿sí? Tiene buena movilidad de la rótula, o sea, ustedes pueden hacer el signo del cepillo, longitudinal, transversal, sí. Y generalmente este paciente puede hacer deporte y se presenta un dolor post-deporte o con estas cuclillas, ¿no? En cambio, el paciente que tiene artrosis de la patelofemoral, ¿no? Como siempre va a tener artrosis la mayoría de pacientes, generalmente cuando ustedes desplazan la rótula, no se desplaza, hay limitación de la movilidad de la rótula en artrosis, ¿sí? Hay limitación de la movilidad. Eso es lo más importante, ¿no? Hay limitación de la movilidad, esa es la diferencia. Sí, no sé si está claro o le explico algo más. No, sí está claro. Ya. Ya, entonces, una vez que ya sospechamos que el paciente tiene este problema, no, lo que es más, ¿no? Ya son pacientes que vienen ya, que han recibido medicación, que ya fue visto por algunos médicos, entonces pacientes que prácticamente ya no pueden realizar su actividad normal, ¿no? Porque no pueden caminar, camina una cuadra, 2 cuadras, estos pacientes prácticamente ya no caminan más, o sea, les duele, ¿sí? Esa es la diferencia en esto de la artrosis, ¿sí? Entonces solicitamos una radiografía. ¿Qué es lo importante aquí, no? ¿Qué es lo importante aquí? Se solicita una radiografía antero-posterior en posición de pie, ¿sí? El paciente tiene que hacer la radiografía parado, en otras palabras, en bipedestación o parado. Mucho cuidado en pedir radiografías antero-posterior, no de pie, sino en posición de pie. Porque si dicen radiografía P, de pie le puede tomar el pie. Sí, tener mucho cuidado con los imagenólogos de esto. Entonces, la radiografía se solicita radiografía P, en posición de pie. Sí. ¿Por qué razón? Si ustedes le solicitan una radiografía antero-posterior en posición de decúbito, solo le dicen antero-posterior. El imagenólogo le va a tomar una radiografía, o el radiólogo, o el tecnólogo, en una radiografía antero-posterior en decúbito. Y esto nos va a dar, nos puede dar una radiografía que el espacio articular puede estar conservado. En cambio, en la posición de pie, ustedes pueden valorar si el espacio interarticular está o no está estrechado o disminuido el espacio, ¿sí? Ya. La lateral en decúbito de 30 grados de flexión, ¿sí? Y bueno, las axiales de la rótula es para ver la articulación patelofemoral. Generalmente cuando ya tenemos un cuadro así bien claro de artrosis, más importante es solicitar las radiografías solo la anteroposterior en posición de pie y la lateral a 30 grados de flexión. La lateral se toma en decúbito, ¿sí? La lateral se toma en decúbito, ¿sí? Las características radiográficas son la pérdida del espacio articular, ¿sí? Puede haber alteración del espacio articular tanto entre el fémur y la tibia y también entre la patela y la tróclea femoral, ¿sí? Y también la presencia de estas prominencias óseas o de osteofitos, ¿sí? Estas son las dos características generalmente que vemos en las radiografías. Claro que podemos ver también en una radiografía las deformaciones en valgo y en varo, ¿sí? Las deformaciones en varo o en valgo podemos ver en las imágenes radiográficas, ¿sí? No sé si está claro en cuanto a solicitar las imágenes radiográficas. ¿Sí estamos claros? Cuando tenemos un paciente con un traumatismo, con un trauma en la rodilla,
ustedes solo tienen que solicitar radiografía AP y lateral de rodilla, ¿sí? En cambio, para diagnosticar una artrosis tienen que solicitar la radiografía antero-posterior en posición de pie o con carga de peso, también se puede llamar, ¿sí? Bueno, la mayoría de pruebas... Sí, perdón. ¿Puede repetirlo de nuevo las que pedimos en el trauma de rodilla? Solo antero-posterior y lateral y a veces hasta oblicuas de rodilla. Eso le van a tomar en decúbito, paciente acostado, ¿sí? Si ustedes sospechan una fractura, tienen que tomar solo las radiografías antero-posterior, lateral y a veces puede tomar hasta oblicuas acostado, o sea, en decúbito, ¿sí? En cambio, en la artrosis se tiene que tomar en posición de pie. Ya, lo que vamos a indicar, la mayoría de las pruebas de laboratorio son normales en las artrosis, ¿no? Se debe sospechar en una osteoartritis secundaria en trastornos metabólicos o enfermedades sistémicas o inicio de dolor o de la enfermedad en pacientes antes de los 50 años de edad, ¿sí? Bueno, en cuanto al tratamiento, ¿no? Que es muy importante aquí en la rodilla, ¿no? El tratamiento clínico, ¿sí? Solicitamos ejercicios de bajo impacto, realizando de forma regular, medidas para evitar el incremento de peso, ¿no? Bajar de peso. En pacientes que prácticamente ya tienen una artrosis moderada o artrosis ya avanzada, indicamos que usen un muleto o un bastón, ¿no? ¿Sí? En el lado sano, ¿sí? Antiinflamatorios, analgésicos, todo esto es muy importante. Lo más importante del paciente es aliviar el dolor, ¿no? ¿Sí? Aliviar el dolor. Ya. Entonces, en cuanto al tratamiento de las artrosis, digamos, leve o moderada, ¿no? En pacientes jóvenes, no es indicación de entrada poner prótesis en la rodilla, ¿sí? Entonces, generalmente tenemos cuando ya hagamos en cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a hablar de esta situación. Ya. Bueno, continuamos cuando tenemos una artrosis, digamos, leve o moderada, aparte de estos antiinflamatorios, si es que no tenemos una artrosis avanzada, podemos dar estos suplementos, ¿no? Los suplementos, ¿sí? Aparte de los analgésicos, AINES. ¿En qué consisten los suplementos? Es la administración de glucosamina o de colágeno. Bien, ustedes está de moda ahora que la mayoría de personas se automedican inclusive con el colágeno, ¿no? Y prácticamente no hay muchas evidencias de que ayudan mayor cosa, ¿sí? Sin embargo, se manifiesta que en las artrosis, que en los pacientes que presentan dolor leve o moderado, pueden ayudar la administración de glucosamina, en este caso la administración de glucosamina más condroitin sulfato, ¿no? ¿Sí? Este es uno de los suplementos, ¿no? De medicación en cuanto a suplementos, ¿no? Entonces, la glucosamina más condroitin sulfato, porque solo como glucosamina prácticamente no se manifiesta que no ayuda casi nada, ¿no? Casi nada en los cuadros de dolor o de artrosis. Entonces, por eso es que se ha asociado a la glucosamina al condroitin sulfato. Entonces, la glucosamina, imagínense que producen en cantidades en Estados Unidos y envían a los países subdesarrollados, ¿no? Ellos no utilizan, en Argentina no utilizan glucosamina, en Estados Unidos no utilizan la glucosamina, ¿sí? Pero envían a los otros países con otras combinaciones como glucosamina más condroitin sulfato, o a veces hay un medicamento que está, digamos, componente, ¿no? De glucosamina más condroitin sulfato más meloxicam. Entonces, ahí, ¿qué es lo que alivia el dolor? En este caso, el meloxicam, ¿no? Entonces, bueno, se manifiesta que la dosis de la glucosamina tiene que ser por lo menos 1.500 miligramos al día, 1.500 miligramos al día. Entonces, cada sobrecito tiene 1.500 miligramos de glucosamina y 1.200 de condroitin sulfato, ¿sí? Para que ayuden algo, y se tiene que utilizar por lo menos de 3 meses en adelante, ¿sí? 3 meses en adelante para que sea alguna ayuda. Igual la administración de colágeno. Miren, en la administración de colágeno hay cualquier cantidad de nombres comerciales, ¿no? Y que de alguna manera el colágeno se manifiesta que ayuda en algo, ¿no? Igual hay que utilizar por lo menos entre 2 meses, 3 meses para que esto haga efecto, ¿sí? Esto en cuanto a la administración de la glucosamina y del colágeno. Ya.
En cuanto a la viscosuplementación, ¿sí? La viscosuplementación. ¿Qué es la viscosuplementación? Es infiltrar en la articulación de la rodilla estos productos, que son semejantes al ácido hialurónico, como es el hialuronato de sodio, que son 20 miligramos. Un nombre comercial, Suprayal. Por poner un ejemplo, entonces, la viscosuplementación, bueno, sí hay evidencias de que protegen o evitan el progreso de la artrosis por 6 meses. ¿Sí? Perdón. Esto es muy importante porque se está usando actualmente con mucha frecuencia y con más efectividad en relación a estos suplementos, ¿no? Entonces, la viscosuplementación generalmente viene ya unas jeringuillas preparadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un nombre comercial de Suprayal. Está indicado colocar intraarticular en la rodilla cada semana, o sea, cada 7 días. Está indicado entre 4 a 6, por lo menos 4 se dice, ¿no? 4 infiltraciones. ¿Qué es lo que se hace? Se introduce en la articulación este medicamento dentro de la articulación de la rodilla, ¿no? Cada semana, o sea, cada 7 días, por lo menos 3 a 4 dosis, ¿sí? Miren aquí, eso es en cuanto a la viscosuplementación. Este es un nombre comercial, es el hialuronato de sodio. Y tenemos este otro medicamento también para infiltración intraarticular, el Hilano GF20, ¿sí? El nombre comercial es Symbis. Entonces igual se le infiltra en la articulación de la rodilla cada 7 días, ¿no? Por lo menos unas 3 dosis, ¿sí? Cada semana. Y igual se manifiesta que protege y también alivian el dolor por más o menos unos 6 meses. Entonces, cada 6 meses hay que infiltrar o realizar este tratamiento. Ya. No sé si es que hay alguna pregunta en relación a la viscosuplementación, ¿no? A la viscosuplementación que se está realizando en los casos de artrosis leve o moderada. Y también se está utilizando hoy en día también el plasma rico en plaquetas, ¿sí? El PRP, también que se hace unas 3 infiltraciones igual en la rodilla con un periodo de intervalo de entre 7 a 14 días. ¿Sí? Todavía está en estudio el plasma rico en plaquetas. ¿Sí? O sea, yo le inyecto, por ejemplo, esta semana y de ahí le digo al paciente que vuelve en 6 meses para volver a inyectar. A ver, la viscosuplementación está indicado aplicar cada 7 días. Por lo menos lo ideal es colocar 4 dosis. Quiere decir que usted al paciente le va a llamar cada 7 días, o sea, más o menos de un mes va a terminar su tratamiento, ¿sí? Va a hacer 4 aplicaciones, una cada semana, ¿sí? ¿Qué quiere decir usted? Que la aplicación de las 4 dosis o de las 4, como ya viene en las dosis en las jeringuillas, usted le puede poner las 4 dosis y ahí le llama al paciente a los 6 meses, ¿sí? Ahora, hay una aplicación de este medicamento que se llama Symbis One, ¿sí? Symbis One, que se hace una sola aplicación para los 6 meses, ¿sí? Una sola aplicación para los 6 meses, ¿sí? Pero lo ideal yo pongo con mucha frecuencia estas inyecciones. Tengo algunos pacientes con tratamiento, ¿no? Se manifiesta que en personas que tienen ya la artrosis muy avanzada ya no da resultado. Ahí lo que hay que hacer es el tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Sí. O en personas que tienen ya demasiada edad o la artrosis avanzada, ya no hay que poner no hay que hacer la viscosuplementación, ¿sí? No sé si está claro o hay preguntas, por favor. Y en el caso de que sea un deportista, ¿qué es mejor, darle los suplementos o la viscosuplementación? Ya, la viscosuplementación tiene evidencias. La viscosuplementación hay evidencias, ¿sí? Claro que los deportistas generalmente son jóvenes y ellos no van a tener artrosis, ¿no? Sí, generalmente son en personas que ya tienen más edad. Digo ustedes 55, 60 años, 65 años, ¿sí? Se puede poner, o en personas de 45 que tengan ya,
estén iniciando con una artrosis, va bien estos tratamientos, ¿no? Y así usted prolonga el tiempo de hacer una osteotomía o de hacer una prótesis, ¿no? Eso es lo ideal, porque la prótesis no dura muchos años, la prótesis 12 años, 10 años, 12 años, 14 años, una prótesis de rodilla, ¿no? Y ahí ya toca cambiar, volver a cambiar, ¿sí? Entonces imagínense que usted pueda tener una persona unos 4 años, 3 años con este tratamiento, bueno, ya es algo bueno, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta en relación a la viscosuplementación? Y si no, ustedes pueden revisar, ¿no? Entrar y revisar en bibliografía en relación a la viscosuplementación, que en relación a los suplementos, ¿no? A los suplementos que de definitiva son caros, ¿no? Creo que cuesta más de $1 en un sobre de colágeno, ¿no? Y estas inyecciones están alrededor de los $38, ¿no? La una y las otras más cara, ¿sí? Entonces, se hace con mucha frecuencia, ¿no? Con mucha frecuencia se hace la viscosuplementación, ¿sí? Sí, y ha dado resultados, y todo depende también de la fe que ponga el paciente, ¿no? De la fe que pone el paciente, ¿sí? Es muy importante eso también. Ya. Esto en cuanto a la viscosuplementación, ¿no? En el caso de las rodillas. Pueden colocar esto también en otras articulaciones, se puede colocar en la cadera, pero es bien difícil ya, por ejemplo, en la cadera generalmente se están haciendo al momento con ayuda de ultrasonido, ¿sí? Con ayuda de ultrasonido para guiar que justo la aguja llegue a la articulación, pues, ¿no? Por ejemplo, la causa femoral, ¿sí? Esto en cuanto se considera un tratamiento todavía conservador, ¿no es cierto? Un tratamiento clínico. Bueno, ahora sí, cuando ya tenemos pacientes, por ejemplo, pacientes jóvenes, ¿no? Que tienen artrosis, ¿no? Que tienen artrosis leve o moderada y que tienen deformaciones angulares, por ejemplo, un genovaro, un genovalgo. Entonces hay que ir a tratar la causa, hay que corregir el genovaro y el genovalgo, hay que hacer las osteotomías correctoras, ¿sí? Antes de ir a colocar una prótesis, ¿no? Las prótesis se colocan salvo cuando ya la artrosis está avanzada, ¿sí? Esto que quede muy claro, ya. Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, se utilizan diferentes procedimientos quirúrgicos. ¿En qué incluyen esto? O sea, ¿qué influye, no? ¿Qué influye? La edad, la gravedad de la artrosis o grado. Si el paciente es joven y si tiene deformaciones angulares de la rodilla, es recomendable realizar las osteotomías correctoras en el fémur o en la tibia para evitar el progreso de la artrosis. Aquí es muy importante, si tenemos pacientes jóvenes de 45 años, 50 años, ¿no? Que están ya iniciando con artrosis, ¿no? Lo que se hace es corregir las deformaciones angulares, o sea, corregir el valgo, corregir el varo, y una vez corregido van a evitar que progrese la artrosis, así de sencillo, ¿sí? En pacientes con artrosis inicial o moderada y con presencia de osteofitos intraarticulares, está indicado realizar inclusive el desbridamiento artroscópico, o sea, sacar, limpiar las articulaciones, limpiarlas en caso que tengamos una sinovitis, sacar esos tejidos inflamados, sacar los osteofitos y luego hacer la viscosuplementación. Va excelente en estos pacientes, ¿no? Después de hacer una artroscopía, sacar los osteofitos y luego inyectar, ¿no? Inyectar estas inyecciones intraarticular, ¿sí? Es fácil inyectar, ¿no? Ya vamos a indicar más o menos cómo hacemos, ¿no? Generalmente vamos a indicar, cuando veamos una imagen de una rodilla, cómo podemos inyectar, cómo llegar. Generalmente se pone una flexión de unos 45, 50 grados la rodilla y se palpa la superficie, paralelo al tendón rotuliano, se palpa ahí la interlínea articular entre el fémur y la tibia, y ahí se inyecta, dirigiendo más o menos unos 45 grados hacia la articulación, se le inyecta este medicamento, ¿sí? También la piel generalmente se infiltra con un poquito de silocaína para poner estas inyecciones, ¿no? Para hacer la viscosuplementación, ¿sí? Ya. En cuanto a la artrosis, cuando la artrosis está avanzada, la indicación es realizar las artroplastias, ¿no? O prótesis, o sea, el reemplazo, igual que hacíamos en la cadera, ¿sí? Que puede ser total o unicompartimental, ¿sí? Las prótesis pueden ser total o unicompartimental. ¿Qué quiere decir total? Poner digamos, el implante en el fémur, poner en la tibia y poner en la patela, ¿sí? Eso es la total. La unicompartimental es que hay prótesis para poner solo en el compartimento interno
o solo para poner en la patelofemoral, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, vamos a hablar un poquito de en cuanto a las artrosis de rodilla, las osteotomías, ¿no? En la tibia y en el fémur, ¿sí? Vamos a hablar luego de estas osteotomías, pero vamos a mencionar aquí qué tipo de prótesis tenemos, ¿sí? Tenemos prótesis total cementada y no cementada, así igual que la cadera. Aquí en la rodilla tenemos plato fijo y plato móvil, ¿no? ¿Qué es plato fijo? Que nos ayuda solo a controlar el movimiento de flexo-extensión. Y el plato móvil, que tenemos algún movimientito axial a nivel de la rodilla, ¿sí? Las prótesis que habíamos dicho unicompartimentales, y también tenemos las prótesis de revisión. Las prótesis de revisión es cuando ya las prótesis se aflojan, ¿no? Las prótesis primarias se aflojan, esas cuando tenemos que colocar estas prótesis de revisión, ¿sí? Esto en cuanto a los tipos de prótesis, ¿ya? Entonces vamos a hablar, antes de pasar a ver lo que son las prótesis de la rodilla, vamos a hablar de las osteotomías, tanto en la tibia como el fémur, ¿sí? Para corregir las deformaciones, ya. Entonces, en deformaciones angulares como el geno valgo, ¿ya? Se realiza una osteotomía en el fémur distal, la misma que es valguizante, ¿sí? En el geno valgo. Y cuando es las deformaciones angulares, cuando es un varo, cuando tenemos un geno varo, la osteotomía se realiza en la tibia proximal, la misma que es valguizante, ¿sí? Lo contrario, ¿sí? Entonces vamos a ver. El eje mecánico nuevamente y el ángulo femorotibial. El eje mecánico, y miren dónde se inicia. Desde el centro de la cabeza femoral, este es el eje mecánico, ¿no? Una línea trazada desde el centro de la cabeza femoral tiene que pasar por la rodilla y llega a la mitad de la mortaja del tobillo, aquí hasta la mortaja, ¿sí? Este es el eje mecánico, este es el eje mecánico, ya. El ángulo femorotibial es una línea trazada por la mitad del fémur y otra por la mitad de la tibia, ¿sí? Como pueden mirar aquí, ¿sí? Ya. Ahora, miren el eje mecánico en el geno valgo, miren la rodilla cómo se desplaza hacia la parte interna, miren cómo alterando el eje, ¿no es cierto? Y agravando más todavía la artrosis, ¿sí? Aquí pueden mirar, ¿sí? En el geno, este es un geno valgo, miren la rodilla, el eje mecánico cómo está por fuera, ¿no? Y la rodilla prácticamente por la parte medial, ¿sí? Aquí tenemos el geno valgo, las líneas trazadas por el geno valgo, la rodilla hacia afuera, y el geno varo, en cambio, la pierna hacia adentro, ¿no? La pierna hacia adentro, ¿sí? En el geno valgo, la pierna hacia afuera, y en el geno varo, la pierna hacia adentro, ¿sí? Las deformaciones angulares. Aquí tenemos una imagen donde ya está hecha la corrección, miren, se hace la osteotomía y se fija con una placa, ¿no? Con un material de osteosintes prácticamente, ¿sí? Osteotomía femoral varizante. Aquí ven ustedes que hay un valgo de la rodilla, ¿no? Valgo de la rodilla. Y aquí se ha hecho ya, se ha trazado, se ha hecho como especie de una maqueta para ver cuánto va el corte, ¿no? Miren, el corte en el geno valgo es en el cóndilo interno, ¿sí? En el cóndilo interno, en esta zona donde se une la metáfisis con la diáfisis, ¿sí? Se manifiesta de que cada milímetro de corte corrige un grado. Si tenemos unos 10 grados, tenemos que cortar 1 centímetro de base interna, ¿sí? Aquí. Entonces, sacamos este fragmentito óseo y esto le unimos acá, le corregimos el geno valgo y le fijamos con esta placa, ¿sí? Miren, aquí ya se ha corregido. Esto es la osteotomía femoral varizante en el caso de que tengamos una deformación en valgo. Ya. Ahora, en la tibia, miren, en el varo de la tibia, cuando tenemos la tibia vara, lo que se hace es una cuña de base externa para corregir el valgo, ¿no es cierto? Y le llevamos para corregir el varo, perdón. Y le llevamos y le corregimos el varo, y aquí también hay diferentes implantes para fijar la osteotomía, ¿sí? Diferentes implantes. Aquí tenemos la osteotomía aquí en el varizante, ¿no? Osteotomía varizante en el fémur distal para tratar la deformación de valgo, ¿sí? Ya. Eso en cuanto a las osteotomías, ¿sí? En las osteotomías. Luego de hacer las osteotomías, luego de corregir el eje mecánico, estos pacientes evolucionan favorablemente, ¿no? Disminuyen el dolor y evita que progrese la artrosis. Miren, una osteotomía, ¿sí? Pero ya cuando tenemos ya una artrosis o una artrosis ya de rodilla avanzada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es colocar una prótesis, ¿no? O reemplazo articular. Ya.
Entonces, las indicaciones para colocar y qué tipo de prótesis, ¿sí? Prótesis cementada y no cementada, ¿sí? La cementada es lo que utilizamos el metilmetacrilato, ¿no es cierto? Para pegar con este cemento los implantes en el hueso, ¿sí? Entonces, manifiesta, paciente menor de 65 años, no reumático, con buena calidad ósea, está indicado la colocación de una prótesis no cementada, ¿sí? En pacientes menores de 65 años. Si el paciente tiene más de 65 años y no tiene una buena calidad de hueso, está indicado poner una prótesis con cemento. Allá. En pacientes menores de 65 años, reumático, está indicado colocar una prótesis cementada. En pacientes con artritis reumatoidea, que siempre tienen artrosis de las rodillas o osteoartritis de las rodillas, ¿no? Tienen huesos osteoporóticos porque ellos toman corticoides y por la misma enfermedad, en estos pacientes está indicado colocar una prótesis con cemento, porque si ponemos una prótesis no cementada, estos implantes se van a aflojar en poco tiempo. Entonces, por eso, como los implantes que son no cementados, se pone solo a presión, ¿ya? Pacientes mayores de 65 años, la indicación es la colocación de una prótesis cementada, sí, por más seguridad, con cemento. Ya, el reemplazo de la patela es controvertido. La mayoría de ortopedistas colocan prótesis en patela, algunos que no colocan prótesis en patela, ¿sí? La mayoría de traumatólogos ortopedistas se coloca una prótesis en la patela, porque la patela a la final tiene contacto con el metal, pues, ¿no? Con la prótesis, con los implantes, y van a evolucionar a una artrosis, ¿sí? Entonces, por eso es que en la mayoría de pacientes también se coloca una prótesis en la patela. Bueno, en cuanto al planeamiento preoperatorio, ¿sí? Tenemos los exámenes, igual que para prótesis de cadera, ¿no? Todos los exámenes, la biometría hemática, química sanguínea completa, hacemos los tiempos de coagulación, grupo y factor sanguíneo, ¿sí? Las interconsultas igual, a cardiología, a medicina interna, dependiendo de la patología que tenga el paciente, ¿no? Tenemos que alistar 1 o 2 unidades de sangre para la cirugía, ¿sí? En cuanto a la profilaxis antibiótica, está indicado, igual las cefalosporinas de la primera generación, la cefazolina sódica, 1 gramo intravenoso 1 hora antes de la incisión quirúrgica, ¿sí? En pacientes hasta 60 kilos, 1 gramo. Si tenemos más de 60 kilos, está indicado la profilaxis antibiótica 2 gramos intravenoso 1 hora antes de la incisión quirúrgica, ¿sí? En cuanto a la prótesis de rodilla, el abordaje ya está protocolizado, es un abordaje longitudinal en la parte media de la rodilla, ¿sí? En la parte media, no medial, no lateral, es en la parte media de la rodilla, es el abordaje medial, ¿no? Perdón, el abordaje medio, en la parte media de la rodilla, ¿sí? Longitudinal. En cuanto al uso del torniquete, el torniquete es para evitar que sangre, la mayoría de médicos se utiliza torniquete. Personalmente yo utilizo torniquete y para hacer hemostasia, al final de colocar los implantes, generalmente se afloja el torniquete para hacer hemostasia, ¿sí? También se le deja drenaje, ¿no? Un drenaje, hay la mayoría de especialistas se deja un drenaje, ¿no? Un hemovac para, generalmente se retira a las 24 o 48 horas, ¿sí? La tromboprofilaxis. En cuanto a la tromboprofilaxis, está indicado dejar, sea Clexane o por vía oral, ¿no? Por vía oral, 8 horas post cirugía. 8 horas por cirugía. Post cirugía. Por ejemplo, si tenemos que operar a las 10 de la mañana, a las 18 horas tendríamos que poner la primera dosis, ¿no? Que utilizamos por vía oral, generalmente el Clexane, perdón, por vía oral usamos el ácido, como es el Rivaroxaban, ¿no? El Rivaroxaban, el nombre comercial es Xarelto, 10 miligramos cada día. 10 miligramos cada día, 8 horas postquirúrgico. Iniciamos para evitar la trombosis venosa profunda o la embolia pulmonar, ¿sí? La dosis son 10 miligramos cada día por 15 días, ¿sí? Tanto sea como es del Xarelto, como la Pradaxa, ¿no? El Dabigatran, ¿sí? Entonces son por 15 días, ¿sí? La dosis del Pradaxa son 200 miligramos cada día, 220 miligramos cada día, ¿sí?
Y los cuidados postoperatorios, muy importante, tener mucho cuidado, hay que controlar la piel, ¿no? La piel es muy delicada en la rodilla, hay que controlar la piel, y generalmente a las 24 horas se inicia la fisioterapia, ¿sí? Generalmente la carga de peso generalmente se inicia a las 48 horas, ¿sí? Los puntos generalmente se retira a los 14 días, ¿sí? También se retira a los 14 días. Ya, esto en cuanto a al tratamiento, al planeamiento preoperatorio y también durante el acto quirúrgico y en el postoperatorio, ¿sí? Generalmente sí. El Rivaroxaban, que es del Pradaxa, que dijo que damos 220 miligramos al día. No, ¿Por cuánto? el Rivaroxaban es del Xarelto. El Xarelto de 10 miligramos. Vienen en tabletas de 10 miligramos. Generalmente está protocolizado dar por 15 días. En la cadera era por 35 días. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Y el que era de 220 miligramos, cuál era? Ya, espera. El Pradaxa vienen en dosis, vienen en cápsulas de 150 y de 120, de 110 miligramos, perdón. Entonces, hay que dar 2 cápsulas cada día, 2 cápsulas de 110 miligramos, o sea, total 220 miligramos por 15 días igual. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Ya, el nombre comercial es Pradaxa. El nombre genérico es Dabigatran, ¿sí? Ahí estamos claros, ¿verdad? Ya. Generalmente a estos pacientes se le va controlando luego cada mes, ¿no? Cada mes, ¿sí? Y se le va controlando cada mes la evolución, ¿sí? Es muy importante la analgesia. En la rodilla, en el postoperatorio, hay presencia de dolor más intenso que en la cadera, ¿no? Por tanto, siempre damos un analgésico que puede ser tipo tramadol, puede asociarse con metamizol, o puede darle usted tramadol más ketorolaco si es que el paciente no tiene ninguna contraindicación para usar el ketorolaco, ¿sí? El ketorolaco, como pues, se puede indicar, no debe superar no debe superar entre 3 días, ¿no? Por vía parenteral. Se dice que 3 a 5 días máximo por vía parenteral el ketorolaco. Sí, pero lo ideal es los 2 primeros días generalmente damos por vía parenteral, tanto antibióticos como analgesia, ¿sí? Bueno, no sé si es que hay alguna pregunta hasta aquí. Si no, pasamos a ver lo que son las complicaciones. Bueno, en la rodilla, bueno, hay una serie de pasos que hay para colocar la prótesis, ¿no? Hay una serie de instrumentales, de cortes que se hace, eso no vamos a nombrar porque es demasiado largo, ¿sí? En cuanto a las complicaciones transoperatorias, tenemos que puede producir sangrado, puede haber fracturas, lesiones vasculonerviosas. En el postoperatorio las complicaciones pueden ser sangrado, puede ser colección de sangre en la articulación, hematrosis. Para eso, cuando colocamos el drenaje, no tenemos este problema de hematrosis, ¿sí? La infección, ¿no? Infección que se manifiesta en el sitio quirúrgico, o sea, en la infección superficial, y la infección profunda que puede producir una infección en la prótesis, ¿no? Que esto sí es fatal, cuando se infecta una prótesis es fatal eso, ¿sí? Puede haber sufrimiento de la piel, por eso tenemos que tener mucho cuidado en el seguimiento de la piel, ¿sí? La trombosis venosa profunda, luxación de la prótesis puede darse dentro de las complicaciones. El aflojamiento de la prótesis generalmente eso es una complicación, digamos, se considera como una complicación ya tardía, ¿sí? También se manifiesta que puede haber un rechazo al material, o sea, a los metales, ¿no? Una alergia al metal, y también puede haber rigidez de la articulación si es que no se hace una buena rehabilitación, ¿sí? Una buena fisioterapia. Esto en cuanto a las complicaciones, ¿sí? Vamos, aquí tenemos ejemplos, ¿no? Miren, aquí tenemos una radiografía en posición de pie. Miren ustedes, prácticamente el espacio medial casi ha desaparecido, ¿no? ¿Sí? La lateral, miren aquí también los signos de la patelón femoral. Aquí tenemos el estrechamiento del espacio medial. Aquí miren el estrechamiento entre la patela y el fémur. Aquí también tenemos un osteofito a este nivel. Miren aquí un pinzamiento medial.
Aquí igual, vamos a pasar brevemente, ¿no? La radiografía lateral. Aquí tenemos los implantes, ¿no? Miren aquí, perdón. Este es el implante, el componente femoral, ¿no? Aquí van en el componente, aquí en el fémur distal. Aquí este componente es el platillo tibial, en la tibia, miren, aquí está colocado con cemento. Y aquí tenemos el inserto que se llama, que es de polietileno, que sirve prácticamente, que va entre los dos implantes, ¿no? Va entre los dos implantes, aquí está el inserto, ¿no? Hay diferentes dimensiones, entonces que facilitan la flexoextensión de la rodilla. Y aquí tenemos la patela, ¿no? Esta es la posición lateral, la lateral de los componentes, femoral, componente tibial. Aquí tenemos el inserto en la parte entre los dos componentes y aquí la prótesis de la patela, ¿sí? Miren aquí, otro tipo de prótesis, ¿no? Miren aquí esta paciente de 62 años, miren, perdida totalmente la articulación, entre el fémur y la tibia, signos de esclerosis, y aquí también prácticamente fusionada, casi topando la rótula a la tróclea femoral, ¿sí? Una artrosis bilateral. Aquí miren por la gravedad de la artrosis, osteofitos a este nivel, aquí, y ya. Aquí pueden ver una P, está subluxada, un poco subluxada la articulación, ¿no? Aquí se le colocó a esta paciente una prótesis cementada, ¿no? Dando la gravedad de la artrosis que tenía, y no tenía buen hueso. Miren cómo se corrigió, ¿no? Miren, aquí en este espacio es donde está el inserto, ¿sí? El inserto que es de polietileno, que sirve para dar la flexoextensión, ¿sí? Aquí tenemos la lateral, ¿sí? ¿Qué es lo importante en la prótesis, no? Lo importante en la prótesis es esto, el centrar los componentes, ¿no? Tienen que ir bien centrados, pueden mirar aquí, en esta parte central, ¿no? Para que no haya fallas, no haya dolor en el postoperatorio. Tenemos otro tipo aquí estrechamiento de los espacios articulares. Aquí tenemos otro tipo de prótesis. Ese se llama plato fijo, ¿no? Que permite la flexoextensión. Miren, aquí tenemos una paciente que tenía una anquilosis prácticamente casi perdida todo el espacio, ¿no? Aquí se ve apenas una pequeña línea, una pequeña imagencita aquí de la línea articular, pero esta paciente tenía una anquilosis ya fibrosa y ósea, o sea, no tenía una rodilla rígida, la patela fusionada aquí a la tróclea. Entonces se le hizo una osteotomía aquí en este sitio de la patela, y se le puso una prótesis en la patela, se le puso la prótesis total cementada, y ya van a ver el control. Miren el control cómo quedó, ¿no? Una paciente que quedó bien alineada. Aquí se le puso prótesis en todo, en la patela, en el componente femoral, y esta paciente evolucionó favorablemente, ¿no? Aquí tenemos un paciente con un varo, ven ustedes aquí un pinzamiento en el lado medial, la radiografía lateral. Aquí pueden ver una imagen, es un aflojamiento de la prótesis. Miren ustedes aquí se le colocó una prótesis que se llama de revisión. Miren ustedes cómo ya se llama ya con vástagos largos, ¿no? Miren, vástagos largos, una prótesis de revisión. Aquí otro tipo de artrosis, en disminución del espacio articular. Vamos a pasar rápidamente, ¿no? Colocada una prótesis. Miren otra artrosis con varo. Aquí tenemos osteofitos, ¿no? A este nivel. Sí, aquí también varo de la otra rodilla. Aquí tenemos otra prótesis, ¿no? Miren ustedes la alineación lateral. Bueno, aquí es el edificio Tornillo de Panamá, ¿no? Donde pagan buenos intereses, ¿sí? Parecidos a los de Quevedo, ¿no? Bueno, aquí es una práctica en Estados Unidos, tuvimos una práctica en cirugías en piezas cadavéricas, ¿sí? Aquí estoy yo realizando la cirugía que están ayudando, ¿no? Es una práctica de que en Estados Unidos en piezas cadavéricas, ¿no? Donde tenemos un instructor, donde nos dan primero unas conferencias, luego el instructor está mirando cómo nosotros estamos operando, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a la artrosis de rodilla. No sé si es que tienen alguna pregunta, por favor. Doc, el espacio articular, ¿hasta cuánto se considera normal a nivel de la rodilla? Bueno, mire que en la rodilla no se considera que, más bien dicho, usted tiene que comparar con la clínica
y el espacio articular depende también de la constructura física del paciente. Generalmente a veces se dice que el cartílago mide 4 milímetros de diámetro, 4 o 5 milímetros, ¿no? El cartílago hialino. Y cuando usted va perdiendo ese cartílago, se va pinzando, ¿no? Se va pinzando. Entonces, cuando usted tiene un paciente prácticamente, un paciente que está normal y toma una radiografía en posición de pie, usted va a tener un espacio, ¿no? Va a tener un espacio de unos 4 o 5 milímetros, ¿no? O más también, ¿no? Voy a tener un espacio, inclusive se manifiesta hasta 10 milímetros entre las dos articulaciones, ¿sí? A ver si tenemos por aquí. Doc, yo tenía una pregunta. Esa práctica que hizo en piezas cadavéricas, ¿la hizo en Estados Unidos? Ya, bueno, le puedo manifestar que estos cursos generalmente que se realiza hay en Estados Unidos, hay en Bogotá, Colombia, hay en Argentina, y yo hice un curso también en Chile, ¿no? En piezas cadavéricas. Es como que estuviera, se le prepara las piezas cadavéricas, es como que usted estuviera operando en una persona. O sea, opera, o sea, solo no pone los campos, ¿no? Pero usted está bien vestido, todo, y empieza a operar como que fuera una persona en vivo. Entonces usted hace los cortes, todo, y pone la prótesis, todo, y le va tomando inclusive el tiempo, ¿sí? Entonces, el último curso que yo hice son hace 3 años, hice en la Universidad de Chile. Ahí nos auspiciaron y fuimos se pasa 2 días prácticamente, 2, 3 días en estos cursos y prácticamente primero dan ellos cada conferencia son de 12 minutos, dan hasta las 11 de la mañana, unas 10, 12 conferencias y luego se va a operar. Se pasa operando hasta las 5, 6 de la tarde en piezas cadavéricas, ¿sí? Entonces ahí se pone, ellos ya tienen preparado prácticamente para que usted ponga una prótesis primaria, que es cuando recién pone por primera vez, o una prótesis de revisión, ¿no? Una prótesis de revisión. Entonces, estos cursos, como ve, como les cuento, hay en varios países, ¿no? En nuestro país todavía no se han realizado estos cursos, pero hay en Colombia, en el CLEMI que se llama, hay en Chile y en Argentina y en Estados Unidos generalmente, ¿sí? Entiendo que debe haber en México también, que son países también que están muy avanzados en cuanto a estos procedimientos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No puedes repetir eso de la osteotomía tibial valguisante? O sea, la indicación, porque eso no se entendió muy bien. Ya, vamos a ver la imagen. ¿Qué es el valgo? El valgo, la pierna hacia afuera. Ya, es una alteración del eje de la rodilla, en el que, como pueden mirar aquí, la rodilla está, la pierna está ida hacia afuera, ¿no es cierto? Hacia afuera. Y generalmente cuando tienen valgo de las dos rodillas, casi siempre rozan las partes internas de los cóndilos femorales, ¿no es cierto? Entonces, donde hay un aumento del espacio entre los malleoles, entre el malleolo interno y externo, porque también en los niños hay las deformaciones congénitas del genovalgo, ¿no es cierto? Donde generalmente rozan las rodillas y hay una separación de los pies hacia afuera, ¿no es cierto?, de los malleolos. Eso es el valgo, ¿sí? Entonces lo que se hace aquí tenemos la rodilla en valgo, mire la rodilla hacia afuera, perdón, la pierna hacia afuera, ¿sí? La pierna hacia afuera. Entonces lo que hace usted es aquí, saca una cuña de hueso de base interna, aquí, ¿sí? Esta cuña así. Le saca esta cuña y esta parte de acá le topa, le hace el tope acá, le cierra, ¿no es cierto? La pierna aquí le cierra acá. Y esto corrige. La pierna que está afuera le corrige, ¿no es cierto? Le corrige haciendo esta osteotomía varizante, se llama, porque corrige, ¿no es cierto? Corrige el valgo. Y aquí está corregido, miren cómo ya se ha corregido el eje, ¿no es cierto? Ya se ha corregido el eje. Y aquí lo que se ha fijado es con esta placa. Se ha fijado. En estos pacientes hay que esperar generalmente 2 meses hasta que se consolide la osteotomía para hacer caminar. Eso sí, ¿sí? No sé si está claro en cuanto al genovalgo, lo que se hace la osteotomía en el lado interno, en el cóndilo femoral interno, ¿sí? ¿Está claro esta parte?
¿Sí está claro o no? Y la que sí, varo. Ya, vamos a la del varo. No entiendo. Perdón. A ver, me decía que no entiende cómo se hace la osteotomía esta. Sí, eso no se entiende. ¿Esta es la que no entiendo? ¿No entiende todavía o sí? Sí, Doc, ya le caché esa. Lo que le pregunto ahorita es la de Embaro. Ya, Embaro, ya. Vamos a ver una imagen. Ya. Bueno, esta es la rodilla en varo, ¿no? Sí, mire, la rodilla está hacia adentro, la pierna hacia adentro, ¿verdad? O los que vulgarmente lo que se llama, lo que dicen el pateplayo, ¿no es cierto? El pateplayo dicen vulgarmente cuando las rodillas están hacia adentro, perdón, las piernas hacia adentro. O sea, hay el aumento del espacio entre una rodilla y otra, en cambio aquí, ¿sí? Son las rodillas en paréntesis que se llama, ¿sí? En paréntesis. Sí está claro eso, ¿no es cierto? La deformación en varo, ¿no? Entonces, si está ido al varo, lo que se saca es una cuña aquí, en la tibia. Una cuña de base externa aquí. Aquí se señala aquí y se le hace una cuña aquí de base externa, ¿sí? Así, aquí en la metáfisis de la tibia. Entonces, se le saca la cuña aquí en la parte externa y se le une, ¿no es cierto? En la osteotomía lleva la pierna acá, corrige el varo y le lleva la pierna al eje normal, ¿sí? Y hay bastantes implantes, como inclusive hay grapas como hay unas placas especiales para fijar esta osteotomía de la tibia, ¿sí? Entonces, la osteotomía en el varo es la de osteotomía de base externa, ¿sí? Se le saca una cuña de hueso aquí en la parte externa, ¿sí? Una cuña aquí. No sé si está claro ahí. Sí, Doc, ya le caché. Mire la cuña esta. Esta cuña se saca aquí y se une. Esta parte de la osteotomía se une acá. Se une acá y aquí se fija hay unas grapas o unos implantes para fijar, unas placas especiales para fijar estas osteotomías. ¿Sí? Bueno, no sé si desean continuar un tema más que son lesiones ligamentarias o de pronto la próxima semana podemos empezar unos 20 minutos antes. Doc, yo creo que la próxima, sí, Sí. No hay problema. Ya, entonces quedemos en la próxima semana para ver lesiones ligamentarias y para empezar de pronto un cuarto de hora podemos hacerlo 20 minutos antes podemos empezar. No sé si están de acuerdo en esto. Doc, sí nos parece bien. Únicamente nosotros tenemos los días lunes diseño de proyectos y a veces, solamente a veces nos tomamos las 2 horas. Si no, empezaríamos de igual forma a las 6 y podríamos tomarnos unos 15 minutos más. Ya no hay ningún inconveniente. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo mejor. Ya, Doc, muchas gracias. Hecho. Ya, una buena noche a todos y que les vaya muy bien y vayan a ver el fútbol un poco por lo menos. Los que les guste el fútbol. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Una buena noche.